La lluvia golpeaba el parabrisas de la furgoneta blindada con una furia sorda, un acompañamiento perfecto para el martilleo en mi pecho. Hacía apenas unas semanas, mi mayor preocupación era si tenía suficiente cambio para el autobús o cómo pagar la próxima cuota de Lian. Y ahora, aquí estaba yo, María Torres, a punto de asaltar una vieja fundición abandonada en las afueras de Bilbao, armada con un spray de pimienta para osos y una linterna táctica, para rescatar a mi hermano de un tipo que se transformaba en lobo y su primo resentido. Absurdo. ¿A quién le cuento esto? Nadie me creería. Mateo Cárdenas, el hombre, o más bien el alfa, a mi lado respiraba con una calma escalofriante. Su rostro, iluminado intermitentemente por los relámpagos que rajaban el cielo sobre los Pirineos, era una máscara de determinación pétrea. Los ojos, esos ojos dorados que te penetraban hasta el alma, estaban enfocados en la oscuridad que nos esperaba. Yo, en cambio, tenía el corazón galopando como un caballo desbocado. La adrenalina me bombeaba por las venas, un cóctel de miedo puro y una rabia silenciosa. Carlos, el primo de Mateo, había cruzado la línea al llevarse a Lian, y cuando se metían con mi hermano, yo me convertía en el monstruo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Ni yo misma lo sabía. Bueno, sí, más o menos. Todo empezó con un anuncio misterioso que prometía una fortuna. Matrimonio contractual, 2 años, individuo de alto patrimonio, 5 millones de euros al finalizar. 5 millones. Eso era la salvación de Lian. Lian, mi hermano, mi todo, que estaba en un centro especializado en Valencia, acumulando facturas médicas que parecían números de teléfono. Los cobradores de deudas ya no llamaban. Ahora aparcaban sedanes oscuros frente a mi pequeño piso en Alicante. No me importaba la letra pequeña, solo quería la promesa. Fui a la Torre de Obsidiana en Bilbao. Todavía recuerdo el olor de esa sala de espera, a dinero, a intimidación, una fragancia estéril de cuero caro, ozono, y una terrifying ausencia de polvo. Mi única falda de tubo, comprada en una tienda de segunda mano, con esperanzas de entrevista, me estaba cortando la circulación. Entré, torpe, y mi bolso de lona, ya hecho pedazos, se deslizó, esparciendo mi caótico tesoro por el impecable suelo de mármol. Una barrita de cereales a medio comer, unos auriculares enredados, 3 multas de aparcamiento y un juguete chirriante con forma de hamburguesa. El chirrido se oyó como un disparo en el silencio. Ana Castillo, la asistente personal de Mateo Cárdenas, que parecía una cuchilla enfundada en seda, no parpadeó. Solo miró la hamburguesa. Mateo me vio. La oficina era gigantesca, paredes de cristal del suelo al techo, con vistas a la lluvia gris de Bilbao. Él no levantó la vista. Leía un expediente. Mi expediente. María Torres, su voz, un gruñido grave, me vibró en el pecho. 26 años. Diseñadora gráfica, freelance. Cuenta sobregirada en el banco. Cuidadora principal de un hermano. Sin ataduras románticas. Luego levantó la vista y dejé de respirar. Desolador. Así era él, pelo oscuro como si lo hubiera peinado el viento, mandíbula afilada, y esos ojos, ámbar, no marrones, no avellana. Oro, ojos de depredador. Llegas tarde, dijo. Llegué 3 minutos antes, le respondí. Las palabras se me escaparon. Su sistema de ascensores es confuso, demasiados botones. Una pausa. Se recostó. Tienes una boca afilada. Pensé que querías a alguien práctico, le dije, aferrándome a la correa de mi bolso. La gente práctica dice la verdad. Su ascensor es un laberinto.
Me miró. El aire se cargó de electricidad. Se puso de pie. Era enorme, alto, espaldas anchas que ningún gimnasio de Alicante podía lograr. Se movía con una gracia fluida, letal. Necesito una esposa, señorita Torres, no una pareja, no una amante, una figura, dijo, caminando hacia la ventana. Mi junta directiva está inquieta. Creen que un alfa soltero, un CEO soltero, es inestable. Necesito parecer asentado para asegurar la fusión con el Grupo Heredia el próximo mes. Vivirá en mi casa, asistirá a eventos, sonreirá. En privado, me dejará en paz. Hecho, dije al instante. Se giró, levantando una ceja. No ha escuchado los riesgos. ¿Es el riesgo peor que vivir en la calle? Pregunté. Porque esa es mi situación del martes. Se acercó. Olía a lluvia, cedro y algo salvaje. Paró a centímetros de mí. Su presencia física era abrumadora. Sentí un extraño impulso de inclinar mi cuello, un instinto primal que no entendía. Apreté la mandíbula. El riesgo, dijo suavemente, es que mi mundo no es como el suyo. Mis enemigos no demandan. Cazan. Tragué saliva. Sé defenderme. Crecí en Alicante. Un destello. Diversión. Alicante, repitió con sequedad. Bueno, eso lo cambia todo. Volvió a su escritorio. Deslizó un grueso documento por la caoba. El contrato. Léalo. Si firma, la primera entrega de 2 millones se transferirá al centro de su hermano en 1 hora. El resto en 2 años. 2 millones. Hoy. Lian estaría a salvo. Ni me senté. Agarré el bolígrafo Montblanc. Espere, me advirtió. Cláusula 4. Debe cortar todo contacto con conocidos. Pertenecerá a la propiedad Cárdenas. De todas formas, no tengo amigos. Solo a Lian, dije, firmando con un flourish. Entonces, ¿lo llamo cariño cielo o su majestad? Mateo miró mi firma, luego a mí, sus ojos dorados entrecerrados. Me llamas Mateo, y nunca jamás entres al ala oeste de la hacienda después del anochecer. ¿Entendido? ¿El oeste? ¿Anochecer? Entendido, dije, intentando sonar valiente. ¿Es donde guardan los cadáveres? Mateo no sonrió. Es donde me guardo a mí mismo. Justo entonces sonó el intercomunicador. Era Ana. Señor, Carlos está aquí. Dice que es urgente. Sabe que ella está dentro. La temperatura de la habitación bajó 10 grados. El rostro de Mateo se endureció. Un gruñido bajo, legítimamente animal, vibró en su garganta. Di un paso atrás. ¿Quién es Carlos?, susurré. La razón por la que necesito una esposa, dijo Mateo, abotonándose la chaqueta, y la razón por la que quizás no sobrevivas la noche. Bienvenida a la familia, María. Las puertas dobles se abrieron de golpe. Entró un hombre. Parecía un reflejo áspero de Mateo. Más rubio, más delgado, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llevaba un traje que costaba más que todas mis deudas, pero lo llevaba con descuido. Era Carlos Cárdenas, el primo de Mateo. Ah, la elegida, la futura reina, balbuceó Carlos, sus ojos recorriendo mi falda de segunda mano y mi moño desordenado. Rió. Un sonido frío, agudo. Huele a ansiedad y a champú barato. Me encabrité, di un paso adelante, ignorando la advertencia que irradiaba Mateo. En realidad es vainilla de un supermercado, gracias. Corregí. Y no soy la elegida. Soy la esposa. Hay una diferencia legal. Carlos dejó de reír. Miró a Mateo. Habla. Creí que pagaste por el silencio. Pagué por lo práctico,
dijo Mateo, interponiéndose entre nosotros. Su voz era tranquila, pero vi sus manos apretadas en puños. Y ella es prácticamente perfecta. Sal de aquí, Carlos. Solo quería ver la mercancía, dijo Carlos con una mueca. Me lanzó una última mirada, sus ojos destellando un aterrador tono violeta. Buena suerte, cariño. La última chica que trajo a casa no llegó a la luna de miel. Se dio la vuelta y se marchó. Miré a Mateo. Las manos me temblaban, pero me negué a esconderlas. Parecía simpático. Mateo me miró. La ira de sus ojos se desvaneció, reemplazada por un extraño agotamiento. Miró el juguete de hamburguesa que todavía sobresalía de mi bolso. Prepara tus cosas, María. Salimos para la hacienda en 1 hora. Y trae la hamburguesa. Al perro le podría gustar. ¿Tienes un perro? Pregunté, esperanzada. Mateo se dio la vuelta, mirando la lluvia. Algo así. El viaje fue silencioso. Mateo conducía el Aston Martin como si huyera del diablo, o quizás fuera hacia él. Yo me aferraba a la manija de la puerta. Habíamos dejado los límites de Bilbao hace 1 hora, adentrándonos en los densos y neblinosos bosques del norte. Entonces, dije, rompiendo un silencio que duraba 40 minutos. ¿Exactamente a qué te dedicas, además de parecer siniestro en rascacielos? Gestiono activos, dijo, con los ojos en la carretera serpenteante. Seguridad territorial, intereses de la manada. Intereses de la manada, repetí. ¿Como una empresa de transporte? Claro, dijo Mateo. Transporte. El coche giró por un camino de grava que parecía extenderse kilómetros. Rejas de hierro de 3 pisos se abrieron automáticamente al acercarnos, y entonces apareció la hacienda. No era una casa, era una fortaleza disfrazada de castillo gótico, torreones de piedra, hiedra trepando por los muros como venas oscuras, ventanas que brillaban con una cálida luz naranja. Era hermosa, pero de la forma en que una tormenta es hermosa, amenazante. Aquí están las reglas, dijo Mateo al apagar el motor. Mi personal, la señora Guzmán, la ama de llaves y Arturo, el jardinero, conocen el arreglo. Saben que es un contrato. Para todos los demás, estamos locamente enamorados. ¿Puedes actuar? Convencí a mi casero de que tenía el alquiler durante 3 meses seguidos. Dije, desabrochándome el cinturón. Soy la próxima Goya Toledo. Mateo salió y me abrió la puerta. Por un momento dudó. Me miró, realmente me miró, con una intensidad que me hizo contener la respiración. Extendió la mano y me metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos estaban calientes, abrasadores contra mi piel fresca. Tu corazón late demasiado rápido, murmuró. ¿Cómo puedes saber eso?, susurré. Tengo buenos oídos, dijo apartándose bruscamente. Vamos, la señora Guzmán tiene la cena lista. El interior de la hacienda era grandioso, lleno de maderas oscuras y óleos de hombres de aspecto severo que se parecían vagamente a Mateo. Una mujer robusta de pelo gris y delantal estaba esperando en el vestíbulo. Bienvenido a casa, Alfa, dijo la señora Guzmán, inclinando ligeramente la cabeza. Me miró. Y esta debe ser la nueva señora. Es María, corrigió Mateo. Muéstrale la suite de invitados en el ala este. Tengo asuntos en el estudio. ¿No vas a cenar?, pregunté. Esta noche no, dijo Mateo. Miró por las ventanas. El sol se había puesto. La luna, llena y pesada, se alzaba plateando el bosque. La mandíbula de Mateo se tensó. Estoy indispuesto esta noche. Quédate en tu habitación, María. Cierra la puerta con llave. Si oyes ruidos, ponte auriculares. ¿Ruidos?, pregunté. ¿Es la fontanería? Porque las casas viejas suelen. Buenas noches, María, dijo Mateo.
Se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia el ala oeste, el ala prohibida. Se desabotonaba la camisa mientras caminaba, su andar desigual, casi cojeando. La señora Guzmán me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Ven, niña, rápido». «¿Qué le pasa?», pregunté mientras me arrastraban por la gran escalera. «Es la luna del cazador», dijo la señora Guzmán, como si eso lo explicara todo. «El alfa está inquieto». Me dejaron en una habitación más grande que todo mi apartamento. Tenía una cama con dosel, una chimenea y un balcón con vistas al bosque. La señora Guzmán dejó una bandeja de pollo asado y verduras y luego prácticamente salió corriendo de la habitación. Clic. Cerró la puerta con llave desde fuera. «Oye», golpeé la puerta. Pensé que esto era una sociedad. «No puedes encerrarme». Silencio. Suspiré. Cené el pollo, que estaba delicioso, me duché en el baño de mármol y me puse una camiseta extra grande que decía: «Lo siento por lo que dije cuando tenía hambre». Eran las 11 de la noche cuando empezaron los aullidos. No era un coyote. Yo sabía cómo sonaban los coyotes. Chillones, agudos. Esto era profundo, gutural, un sonido lúgubre y aterrador que vibraba por las tablas del suelo. Sonaba como un alma siendo desgarrada. Fui a las puertas del balcón. Sabía que no debía. Mateo había sido específico: «Quédate en tu habitación». Pero María Torres nunca había sido buena siguiendo instrucciones. Por eso era freelance. Por eso estaba aquí. Abrí las puertas de cristal y salí al balcón de piedra. El aire helaba. El bosque abajo era un mar de sombras negras. Entonces lo vi. En el césped, cerca del borde del bosque, una bestia enorme paseaba. Era un lobo, pero del tamaño de un caballo pequeño. Su pelaje era negro azabache, absorbiendo la luz de la luna. Se retorcía, arañaba la tierra, chasqueaba las mandíbulas en el aire como si luchara contra un enemigo invisible. Jadeé. La cabeza del lobo se levantó de golpe. Me vio. Incluso desde 3 pisos de altura, vi los ojos, ojos dorados. «Mateo», susurré, tapándome la boca con la mano. El lobo no huyó. Me miró fijamente, su pecho agitándose. Luego, de las sombras de los árboles, emergieron otros 3 lobos. Eran grises y marrones, más pequeños que el negro, pero aún así enormes. Rodeaban al lobo negro, gruñendo. No eran de su manada, eran atacantes. Lo están emboscando, me di cuenta. Mateo, o el lobo que era Mateo, estaba herido. Pude ver un corte en su flanco. Estaba tropezando. Sin pensar, corrí de vuelta a la habitación. Busqué un arma. ¿Una lámpara? No. Un atizador de la chimenea. Demasiado pesado. Agarré lo único que tenía, la bolsa de artículos de supervivencia que llevaba en mi mochila. Específicamente, una linterna táctica de alta potencia cegadora que compré para defensa personal y un bote de spray de osos que había comprado para un viaje de campamento al que nunca fui. Corrí hacia la puerta del dormitorio, cerrada con llave. ¡Maldita sea! Corrí de vuelta al balcón. Había un enrejado cubierto de una hiedra espesa y leñosa que bajaba por el lateral del muro. «Bien, María», murmuré para mí misma, «hiciste gimnasia en 3er grado. Puedes hacer esto por 5 millones para Lian». Me subí a la barandilla. El viento azotaba mi pelo. Empecé a descender, las enredaderas desgarrándome las manos. Abajo, los gruñidos se hacían más fuertes. Los 3 lobos grises se lanzaron sobre el lobo negro. Mateo se defendía. Sus mandíbulas chasqueaban huesos, pero estaba en desventaja. Uno de los lobos grises se agarró a su pata trasera. Solté los últimos 2 metros, aterrizando con fuerza en un macizo de flores. Me levanté a toda prisa, puse la linterna táctica en modo estroboscópico
y corrí por el césped, chillando como una arpía. «Oye, aléjense de él, perros malos». Los lobos grises se paralizaron. Nunca habían visto a un humano corriendo hacia ellos durante un cambio. Apunté la luz estroboscópica directamente a los ojos del lobo gris líder. La luz cegadora y pulsante de LED lo desorientó. Gimió y sacudió la cabeza. «¡A tragar aire picante!», grité, liberando la nube de spray de osos en un amplio arco. Los lobos grises aullaron, un aullido muy humano. Shaim, muy humano. Mientras el spray de pimienta golpeaba sus sensibles hocicos, estornudando, cegados y confundidos por esta pequeña mujer humana en camiseta, blandiendo luz y guerra química, retrocedieron a toda prisa. El lobo negro, Mateo, se quedó allí jadeando. Miró a los lobos en retirada. Luego giró lentamente su enorme cabeza hacia mí. La sangre goteaba de su flanco. Sus ojos dorados estaban salvajes, feroces. Dio un paso hacia mí. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. No me reconocía. El lobo tenía el control. Me congelé. El spray de osos estaba vacío. La linterna parpadeó. «Mateo», dije con la voz temblorosa. «Soy yo. Soy María, la esposa práctica». El lobo gigante se cernía sobre mí. Olfateó el aire. Me olfateó a mí. Olía a champú de vainilla. Olía a miedo. Abrió las mandíbulas. Hice una mueca, cerrando los ojos, esperando el final. En cambio, sentí una lengua húmeda y áspera arrastrarse por mi mejilla. Abrí los ojos. El lobo resopló, un sonido que era sospechosamente parecido a un suspiro, y luego se desplomó a mis pies, inconsciente. Me quedé sola en el césped oscuro, tiritando, mirando al monstruo inconsciente y el bote vacío de spray de osos en mi mano. «Bueno», susurré al vacío de la noche. Esto no estaba en el contrato. «Moment, tengo que hacer una pausa aquí. Todo este asunto, esta situación con Mateo, los lobos, los contratos para casarse, era totalmente absurdo. Digo, piénsenlo. Un tipo que en la vida real sería un CEO poderoso en Bilbao, de repente es ¿qué? Un hombre lobo. En Alicante, de donde vengo, habríamos dicho, este está de manicomio, pobre. Pero quizás ahí estaba el problema. Quizás era demasiado real para ser un disparate. No sé, es que mi vida se había vuelto una película de terror y fantasía, y yo era la protagonista más improbable. Ni siquiera sé si todavía hoy entiendo la mitad de lo que pasó. Solo sé que, en ese momento, sentir que le importaba a alguien así de salvaje, así de incomprensible, me dio una fuerza que jamás imaginé. Raro, ¿verdad? En fin, volvamos a la historia. A la mañana siguiente me desperté en el jardín tiritando. Mateo seguía siendo un lobo cuando se durmió, pero alrededor de las 4 de la madrugada, las leyes de la física del universo decidieron ponerse raras. El pelaje se había retraído, el hocico se había acortado y la aterradora bestia se había disuelto en un Mateo Cárdenas muy humano y muy desnudo. Estaba desparramado en la hierba, cubierto solo por una lona de mobiliario de patio beige que yo había arrastrado desde el cenador. Yo estaba sentada en un banco del jardín, agarrando mi bote vacío de spray de osos como una reliquia sagrada. Estaba agotada. Olía a tierra y miedo y me estaba congelando. «Nota mental», murmuré al amanecer. «Pedir un aumento». Un gemido vino del suelo. La lona se movió. Mateo se incorporó. Hizo una mueca, agarrándose la cabeza. Se miró las manos humanas, luego el pecho, donde las profundas marcas de garras de la noche anterior ya se estaban cerrando.
dejando tenues cicatrices plateadas. Miró a su alrededor, desorientado. Sus ojos dorados se posaron en mí. Se congeló. Luego miró su propia desnudez. Luego de nuevo a mí. ¿Nosotros? La voz de Mateo era ronca, como grava cayendo por una colina. ¿Yo? No, dije, castañeteando los dientes. No. Tú peleaste contra 3 lobos. Yo los dejé ciegos con una linterna. Te desmayaste. Te cubrí con una lona que huele a mojo. Ese es el resumen. Mateo parpadeó. Los recuerdos parecían golpearle de golpe. La emboscada, la rabia, el aire picante. Lo rociaste, dijo lentamente, con spray para osos. Fue efectivo, me defendí. Lloraron. Fue muy humanizador. Mateo se pasó una mano por la cara. No deberías estar viva. Un humano interponiéndose entre lobos en guerra. Deberías ser carne picada, María. Bueno, no lo soy, y tengo frío, y la señora Guzmán se levanta a las 6 para empezar con la masa madre. Si encuentra al rey del norte desnudo en las petunias, tu reputación de alfa aterrador estará acabada. Mateo maldijo entre dientes. Intentó levantarse, pero su pierna, la que el lobo gris había mordido, cedió. Siseó de dolor. Despacio, dije, saltando. Dudé, luego me acerqué a su lado. Apóyate en mí. Soy pesado, María. Eres pequeña. Cargué un sofá por 4 pisos porque era demasiado tacaña para pagar a los de la mudanza. Gruñí, agarrando su brazo y echándoselo por los hombros. Tengo fuerza oculta. Ahora, camina. La caminata de vuelta a la hacienda fue un desastre de coordinación. Mateo cojeaba pesadamente, agarrando la lona alrededor de su cintura con una mano mientras apoyaba su enorme peso en mí. «Me estás pisando», mascullé. «Mis disculpas», gruñó Mateo. «Actualmente estoy tratando de no sangrar sobre las margaritas». Llegamos a la puerta lateral de la cocina justo cuando las luces se encendían dentro. «La señora Guzmán», susurré, el pánico creciendo. «Está ahí, el ascensor de servicio», ordenó Mateo. «Por detrás. Va directamente a la suite principal». Nos arrastramos por la esquina, evitando por poco al jardinero, Arturo, que silbaba mientras empujaba una carretilla de mantillo. Nos pegamos a la pared de piedra, el pecho desnudo de Mateo jadeando contra mi hombro. El calor que desprendía era una locura. Era como estar junto a un horno. Me esforcé mucho por mirarle la cara y nada más, pero era difícil dado que parecía una estatua griega que había estado en una pelea de bar. «Despejado», susurró Mateo. Corrimos hacia la puerta de servicio. Nos metimos en el ascensor y Mateo pulsó el botón del último piso. Al cerrarse las puertas, se deslizó por la pared para sentarse en el suelo, la lona resbalando peligrosamente. Aparté la mirada. «Entonces, ¿vamos a hablar del hecho de que te conviertes en un perro gigante? ¿O eso lo cubre el NDA?» Mateo cerró los ojos, inclinando la cabeza hacia la pared de metal. «Lican, no perro. Y sí, está en la letra pequeña de la cláusula 7, anomalías genéticas y secretos de herencia». Me salté esa parte, admití. Pensé que significaba que tenías calvicie de patrón masculino. Una risa áspera y seca escapó de los labios de Mateo. Sonaba como si no se hubiera reído en una década. Ojalá. El ascensor sonó. Estábamos en sus aposentos privados. Era un apartamento elegante y moderno dentro del castillo, minimalista, gris y solitario. «Llévame al baño», dijo Mateo. «Necesito limpiar las heridas antes de que se cierren por completo. Si entra suciedad, la infección arderá». Le ayudé a entrar en un baño más grande que mi primer apartamento.
Tenía una ducha de efecto lluvia y una bañera tallada en una sola pieza de piedra negra. «Puedo encargarme desde aquí», dijo Mateo, agarrándose al lavabo. Me miró en el espejo. Sus ojos eran intensos, inquisitivos. «María». «¿Sí? ¿Por qué no corriste?» Hice una pausa en la puerta. Pensé en Lian, seguro en su cama de hospital. Pensé en los lobos rodeando a Mateo. «No me gustan los matones», dije simplemente. Y parecía solo ahí fuera. Mateo me miró fijamente. El silencio se extendió entre nosotros. «Vete a dormir, María. Hablaremos de la violación de seguridad cuando esté vestido». Asentí y me di la vuelta para irme. «¿Y María?» Miré hacia atrás. «Gracias». Fue a regañadientes, rígido y apenas audible. Pero estaba ahí. Dormí 6 horas y me desperté como si me hubiera atropellado un camión. Me duché, me vestí con unos vaqueros y un suéter que encontré en el armario, que claramente había sido abastecido por un estilista que pensaba que esposa práctica significaba cachemire beige, y fui a buscar comida. Encontré a Mateo en la biblioteca. Iba completamente vestido con un traje de carbón, impecable. Si no fuera por una ligera rigidez en su andar, nadie habría adivinado que había estado luchando por su vida hacía 8 horas. Estaba de pie frente a una gran mesa cubierta de mapas, planos y fotos. Carlos también estaba allí. Y Ana. La habitación se quedó en silencio cuando entré. «Ah». Carlos sonrió. «La cazadora de dragones regresa. O debería decir la susurradora de osos». «Carlos», advirtió Mateo. Su voz era baja y autoritaria. «Sé amable. Ella me salvó la vida mientras tú te retrasabas convenientemente con los protocolos de seguridad». La sonrisa de Carlos no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. «Te lo dije, primo. Los inhibidores anularon mis comunicaciones. No supe que el perímetro había sido violado hasta que se activaron las alarmas». «Conveniente», dijo Mateo, girándose hacia mí. «Entra, cierra la puerta». Me acerqué a la mesa. «¿Todo bien? ¿Vuelven los perros?» «No eran perros», dijo Mateo, señalando las fotos de la mesa. «Eran cambiaformas, mercenarios. Encontramos sus rastros. Pertenecen a la manada Sombrío». «¿Sombrío?», pregunté. «Suena a villano de telenovela». «José Sombrío», intervino Ana tocando una tableta. «Controla el territorio al sur de Valencia. Lleva años intentando adquirir las rutas de transporte de Cárdenas. Cree que Mateo es débil porque el consejo lo presiona para que se case». «¿Así que envió sicarios a matarte?», pregunté horrorizada. «Los envió a ponerme a prueba», corrigió Mateo. «Si hubiera muerto bien, si hubiera sobrevivido pero herido, sabría que soy vulnerable. Lo que no tuvo en cuenta fue a ti». Mateo me miró. Había un nuevo respeto en su mirada, pero también preocupación. «Eres una variable, María. Sombrío sabe que alguien interfirió. Sabe que había un rastro humano mezclado con el spray de pimienta. Ahora eres un objetivo». Tragué saliva. «Vale, ¿qué hacemos? ¿Vuelvo a Bilbao?» «No», dijo Mateo bruscamente. «Eso es lo que esperan. Si te vas, demuestra que nuestro matrimonio es una farsa. Demuestra que contraté protección, no una pareja. Me hace parecer débil. Y si estás sola en Bilbao, Sombrío te secuestrará en horas para llegar a mí». «Reconfortante», murmuré. «Te quedas», dijo Mateo. «Pero las reglas han cambiado. Ya no eres solo un adorno en la casa. Necesitas entender a la Junta». Señaló el mapa. «Mañana por la noche es la gala del equinoccio. Es el evento social más grande de la temporada para las familias. Cada alfa, cada CEO, cada rival estará allí, incluido José Sombrío». «¿Y tengo que ir?», pregunté. «Tenemos que ir»,
dijo Mateo, y tenemos que convencerlos de que no solo estamos casados en el papel, tenemos que convencerlos de que tú eres la luna, que eres mi verdadera pareja elegida, porque si piensan que eres solo una empleada humana, te matarán para despejar el tablero. Si piensan que eres mi pareja, atacarte es una declaración de guerra total para la que ni siquiera Sombrío está preparado. Entonces, dije, frotándome las sienes, tengo que fingir ser el amor de tu vida para evitar que un tipo llamado José me asesine. Precisamente, Carlos se rió entre dientes, cogiendo una manzana de un frutero y dándole un mordisco ruidoso. ¿Podrás hacerlo, barista? Mateo no es exactamente entrañable. Mateo lanzó a Carlos una mirada que podría arrancar la pintura. Puedo hacerlo, dije, levantando la barbilla. Pero tengo condiciones. Mateo levantó una ceja. No estás en posición de negociar, María. Te salvé el culo anoche, Mateo, repliqué. Creo que tengo cierta ventaja. Condición 1. Tengo acceso a la contraseña del Wi-Fi. Es ridículo que tenga que usar mis datos aquí. Ana Castillo resopló, ocultando una sonrisa con la mano. Hecho, dijo Mateo. Condición 2. Se acabó lo de encerrarme en las habitaciones. Si soy un objetivo, quiero saber dónde están las salidas. De acuerdo, dijo Mateo lentamente. Condición 3, dije, mi voz suavizándose. Enséñame. No me trates como equipaje. Si voy a entrar en una habitación con monstruos, quiero saber quiénes son, qué quieren y cómo herir sus sentimientos. Mateo me miró fijamente durante un largo momento. El ámbar de sus ojos se arremolinó. Se dio cuenta entonces de que no solo había contratado a una esposa, accidentalmente había adquirido una pareja. Ana, dijo Mateo, sin romper el contacto visual conmigo. Cancela mis reuniones de la tarde, necesito informar a mi esposa. Ana asintió y sacó a Carlos, que refunfuñaba, de la habitación. Cuando nos quedamos solos, Mateo rodeó la mesa y se apoyó en el borde, cruzando los brazos. La luz del sol de la ventana golpeaba su pelo oscuro, haciéndolo parecer menos un monstruo y más un rey cansado. Estás jugando a un juego peligroso, María, dijo suavemente. He estado en bancarrota toda mi vida, Mateo, le dije. El peligro es solo la pobreza con mejor iluminación. Enséñame sobre José Sombrío. Mateo suspiró y me sacó una silla. Siéntate. Empecemos por la jerarquía. Hay 7 familias. Durante las siguientes 4 horas, Mateo Cárdenas habló más de lo que probablemente había hablado en el último año. Me habló de la dinámica de las manadas, de los frágiles tratados de paz mantenidos por dinero y sangre, y de las leyes ancestrales que regían su sociedad oculta. Me habló de José Sombrío, un hombre que vestía trajes blancos y sonreía demasiado. Un hombre que creía que el poder era la única virtud. Me habló de su propia familia, de cómo sus padres habían muerto en un accidente de avión que en realidad fue un golpe de estado de la manada. De cómo Carlos era técnicamente el siguiente en la línea de sucesión si Mateo caía, lo que convertía a Carlos tanto en su aliado más cercano como en su mayor amenaza. Yo lo absorbí todo. Tenía una mente para los patrones. Eso era lo que me hacía buena diseñadora gráfica. Empecé a ver la red de conexiones. Entonces, dije, señalando una foto de una mujer con el pelo rubio platino. ¿Ella es Elena Vargas? Sí, hija del Alfa del Sur. Ella esperaba casarse conmigo. Ah, dije. ¿La ex? La casi, corrigió Mateo. Fue un matrimonio político. Lo terminé. Se lo tomó mal. ¿Va a estar en la gala? Sí. Genial, suspiré. Rivales asesinos y una ex celosa.
¿Al menos me ponen un vestido bonito? Mateo se levantó, caminó hacia una cuerda de terciopelo en la esquina y tiró de ella. He arreglado una estilista. Usarás los diamantes Cárdenas. ¿Diamantes? Chillé. Eres la luna de la manada Cárdenas, dijo Mateo, su voz bajando una octava. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal de nuevo. El aire chispeaba. Debes parecerlo. Debes parecer intocable. Extendió la mano, su mano flotando cerca de mi cara. Quería tocarme. El lobo dentro de él, el que había reconocido mi olor en el jardín, rascaba la superficie, exigiendo estar cerca de la mujer que lo había defendido. Mateo retiró su mano. No, esto es un negocio. La cena es a las 7, dijo bruscamente, dándome la espalda. Ponte algo, que no sea eso. Miré mi suéter beige. Eres mandón cuando eres humano, ¿sabes? Soy el rey, María, dijo por encima del hombro. Ser mandón es parte de la descripción del trabajo. Mientras salía, sonreí. Fue una pequeña sonrisa secreta porque me di cuenta de algo que él no. Cuando estaba cerca de mí, su cojera desaparecía. Recuerdo la noche de la gala del equinoccio. Fue en el invernadero de cristal, en el centro de Bilbao. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Paulo, el estilista, un hombre terriblemente eficiente, me había enfundado en un vestido de terciopelo azul noche. Era sin tirantes, estructurado como una armadura con una abertura que subía peligrosamente por mi muslo. Alrededor de mi cuello, el corazón del norte, un collar de diamantes tan pesado que me preocupaba necesitar un collarín al día siguiente. ¿Te ves? La voz de Mateo se desvaneció en la puerta. Me giré. Mateo llevaba un esmoquín que le quedaba como una segunda piel. Parecía letal. La gracia depredadora había vuelto, apenas contenida por el cuello blanco y crujiente. Entró en la habitación, sus ojos me escudriñaban desde el diamante de mi garganta hasta el dobladillo de mi vestido. Práctica, sugerí, mi corazón haciendo de nuevo esa traicionera cosa de aletear. Peligrosa, corrigió Mateo. Me ofreció su brazo. ¿Vamos a la guerra, señora Cárdenas? La gala fue una sobrecarga sensorial. El invernadero era una enorme cúpula de cristal llena de plantas exóticas y personas que parecían dueñas de pequeños países. El aire olía a perfume caro y para mi imaginación agudizada a una sutil agresión. Cuando bajamos la gran escalera, la sala se quedó en silencio. La barbilla arriba, susurró Mateo, su mano caliente en la parte baja de mi espalda. Muéstrales que perteneces aquí. Inmediatamente nos rodearon. Yo interpreté mi papel a la perfección. Sonreí. Me reí de chistes aburridos sobre carteras de valores y me apoyé en el tacto de Mateo como si no pudiera soportar estar separada de él. Entonces las aguas se abrieron. Se acercó José Sombrío. Era un hombre que parecía haber sido blanqueado. Pelo blanco, piel pálida, traje blanco. Su sonrisa era deslumbrante y completamente vacía. A su lado estaba Elena Vargas, la ex. Estaba deslumbrante con un vestido de seda carmesí, mirándome como si yo fuera una mancha en la alfombra. Mateo, ronroneó José, su voz como aceite. Y esta debe ser la adquisición apresurada. José, asintió Mateo, su agarre en mi cintura se tensó. Ella es mi esposa, María. Encantado, dijo José, tomándome la mano. Su piel estaba helada. No me besó la mano, la olfateó. Hueles deliciosamente ordinaria. Y usted huele a colonia cara, tratando de disimular una falta de personalidad, dije dulcemente, retirando mi mano. Mateo ahogó una risa. Elena entrecerró los ojos. Bravita, se burló Elena. A Mateo siempre le gustaron los callejeros. ¿Cuánto te pagó, querida?
¿O simplemente te encontraste el camino desde el refugio? El círculo de curiosos se quedó en silencio. Este era el desafío. Di un paso adelante, saliendo de la sombra protectora de Mateo. Miré a Elena directamente a los ojos. No me pagó nada, mentí suavemente. Pero puedo entender por qué estás confundida. Estás acostumbrada a las transacciones, Elena. Pensaste que Mateo era una fusión de negocios. Yo vi al hombre. Me acerqué y le quité una mota de pelusa de la solapa a Mateo, un gesto íntimo que hizo que el alfa contuviera la respiración. Y francamente, una vez que has tenido al rey, no te preocupan los peones. El rostro de Elena se puso rojo de rabia. José, sin embargo, parecía intrigado. «Un brindis», anunció José, dando una palmada. Un camarero apareció al instante con una bandeja de champán. Gise cogió 2 copas. Le entregó una a Mateo y otra a mí. «Por la feliz pareja, que vuestra unión sea corta». José sonrió. Mateo levantó la copa. Estaba a punto de beber. «No». Mi mano se disparó, agarrando la muñeca de Mateo. El líquido de la copa se derramó. «María», Mateo frunció el ceño. «Huélela», susurré. «No el vino, la copa». Mateo olfateó. Sus ojos destellaron dorados. Debajo del vino caro había un tenue olor metálico. Acónito, concentrado, suficiente para matar a un humano al instante y a un lícan en días. El gruñido de Mateo fue tan profundo que hizo vibrar las copas de cristal de las mesas cercanas. Estrelló la copa contra la bandeja de un camarero que pasaba, haciéndola añicos. «¿Te atreves?», rugió Mateo, volviéndose hacia José. La sala estalló. Guardias de seguridad de Mateo y de José entraron corriendo. Los invitados gritaron. «¡Fue un brindis!». José fingió inocencia, levantando las manos. Quizás la copa estaba sucia. ¡Qué torpeza del personal! Si alguna vez, Mateo se acercó a José, cerniéndose sobre él. «Te acercas de nuevo a ella, olvidaré los tratados, olvidaré al consejo, te arrancaré la garganta delante del Senado». «Mateo», apareció Carlos, agarrando el hombro de su primo. «Aquí no. Las cámaras». Mateo temblaba de rabia. El lobo estaba aflorando. Me miró, con los ojos muy abiertos, el pulso latiéndole en el cuello. Casi me había perdido. La idea hizo que su visión se volviera roja. «Nos vamos», gruñó Mateo. Me levantó en brazos, al estilo nupcial, ignorando mis protestas. «Mateo, puedo caminar». «No lo suficientemente rápido», gruñó. Me llevó fuera del salón de baile, pasando por delante de la atónita élite y hacia la noche que nos esperaba. Desde la perspectiva de Ana Castillo, la asistente de Mateo, ese momento fue caótico. Ella me contó después que nunca había visto a Mateo tan descontrolado. Para ella, los gritos de María y la reacción de Mateo al veneno fueron una exhibición aterradora, pero también una confirmación. La señorita Torres, a pesar de sus orígenes humildes y su falta de conexiones, había demostrado ser más que capaz de proteger al alfa. Desde su lugar cerca de los controles de seguridad, Ana había observado cómo María, con una calma impensable, había interceptado el vaso. Vio el destello de rabia pura en los ojos de Mateo, una furia que rara vez se permitía mostrar en público. Era una ira poseedora, territorial. Para Ana significaba que la esposa práctica se había convertido en algo real. Era un riesgo para la reputación, sí, pero también una protección inesperada. Y cuando Mateo se llevó a María en brazos, Ana notó cómo las miradas de los demás alfas no eran de desprecio, sino de cautela. La manada de Cárdenas ahora tenía una luna impredecible, pero feroz.
Y eso, en ese mundo, era una fortaleza. Ana supo en ese instante que su trabajo acababa de volverse mucho más complicado, pero también mucho más interesante. No volvimos a la hacienda. Comprometida, había dicho Mateo. En lugar de eso nos llevó 2 horas por un camino de tierra sinuoso hasta una cabaña que parecía pertenecer a un multimillonario leñador. Mateo paseaba por el salón. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Su camisa estaba desabotonada, revelando el brillo del sudor en su pecho. Paseaba como un animal enjaulado. Intentó envenenarte, murmuró Mateo, pasándose las manos por el pelo, justo delante de mí. Si no me hubieras detenido, si lo hubieras bebido. Pero no lo hice, le dije. Estaba sentada en el sofá, observándolo. Solía trabajar en un bar donde los tipos echaban cosas en las copas. Conozco el olor de la manipulación. Estamos bien, Mateo. No estamos bien, gritó Mateo. Se giró, con los ojos salvajes. No estás a salvo, te arrastré a esto. Pensé que podría usarte como un escudo para mi reputación, pero solo te puse un blanco en la espalda. Caminó hacia la chimenea y golpeó la repisa de piedra. Una grieta apareció en la roca. Voy a romper el contrato, dijo, de espaldas a mí. Mañana tendrás los 5 millones. Te llevas a Lian. Te vas a Europa. Contrataré un equipo para que te vigile para siempre. Me levanté. El corazón me martilleaba. Me estás despidiendo. Te estoy salvando. Mateo se giró. Su rostro era una máscara de angustia. No puedo verte morir, María. No puedo. Se detuvo. ¿No puedes qué? Me acerqué. No puedo perderte, susurró. La admisión colgaba en el aire, pesada y aterradora. Recorté la distancia entre nosotros. Extendí la mano y tomé su mano magullada, la que había golpeado la piedra. No me vas a perder, le dije con firmeza. Firmé un contrato de 2 años, Mateo Cárdenas. Yo no rompo promesas. Esto ya no es un negocio, argumentó Mateo, aunque no retiró su mano. No, dije suavemente, no lo es. Lo miré. El fuego ámbar de sus ojos se atenuaba, reemplazado por un crudo deseo humano. María, me advirtió, soy peligroso, soy un monstruo. Eres un hombre que necesita un corte de pelo y una siesta, dije, extendiendo la mano para tocar su rostro. Mateo se quebró, se lanzó hacia adelante, rodeando mi cintura con sus brazos y atrayéndome hacia él. Me besó. No fue un beso tentativo de estrella de cine. Fue desesperado. Fue el beso de un hombre que había estado hambriento toda una vida. Me fundí en él, mis manos enredadas en su pelo. La conexión era eléctrica, aterradora y perfecta. Por un momento no hubo lobos, ni contratos, ni asesinos, solo nosotros. Entonces sonó mi teléfono. Cortó la habitación como una sirena. Nos separamos, respirando pesadamente. Mateo apoyó su frente contra la mía por un segundo antes de asentir. Contesta. Podría ser Lian. Cogí mi teléfono del bolso. Era un número desconocido. ¿Hola? Hola, María. La voz era familiar, suave, engreída. Carlos. ¿Carlos? Pregunté, confundida. ¿Por qué llamas desde un número desconocido? Mateo se está poniendo demasiado emocional, suspiró Carlos. Está cometiendo errores, amenazando a José. Malo para los negocios. Me temo que tengo que iniciar una adquisición hostil. ¿De qué estás hablando? Pregunté, mi sangre helándose. Mateo se puso rígido, escuchando con su oído amplificado. Estoy en el centro de atención en Valencia, dijo Carlos casualmente. Tu hermano Lian, buen chico, vamos a dar una vuelta. Si quieres volver a verlo,
Dile a Mateo que venga solo a la antigua fundición, sin manada. La línea se cortó, se me cayó el teléfono, mi cara se puso pálida. Tiene a Lian, susurré. El rostro de Mateo se transformó. El agotamiento desapareció. El amante desapareció. El rey regresó. Sube al coche, dijo Mateo. Su voz era mortalmente tranquila. Carlos acaba de cometer el último error de su vida. Y así volvemos a la fundición. La lluvia torrencial convertía el suelo en barro. Mateo estacionó el coche a 1 kilómetro de distancia. Quédate aquí, dijo revisando una pistola que había sacado de la guantera. Cierra las puertas. No, dije. Me estaban atando la linterna táctica a la muñeca con una goma de pelo. Tiene a mi hermano. Yo voy. Mateo, tengo el repuesto del spray de osos, le dije, levantando un bote nuevo que había encontrado en el kit de emergencia de la cabaña. Y te conozco. Caerás en una trampa porque eres honorable. Necesitarás a alguien práctico. Mateo me miró, vio el acero en mis ojos, asintió una vez. Quédate detrás de mí. Si te digo que corras, corres. Nos movimos por las ruinas en silencio. Los sentidos de Mateo estaban en alerta máxima. Podía olerlos. Carlos, José Sombrío y una docena de mercenarios contratados. Entramos en la nave principal. En el centro, bajo un único foco parpadeante, Lian estaba atado a una silla. Parecía aterrorizado, pero ileso. De pie junto a él estaba Carlos, empuñando un arma. José Sombrío estaba sentado en una caja cercana con aspecto aburrido. «Justo a tiempo», gritó Carlos. «Sal, primo, sé que estás ahí». Mateo salió a la luz, con las manos levantadas. Yo permanecí oculta en las sombras de una gran cuba oxidada. «Deja ir al chico, Carlos», dijo Mateo con calma. «Esto es entre nosotros». «Esto es entre el futuro de la manada y un líder débil que se enamoró de una mascota humana», gritó Carlos. «Eres blando, Mateo. José me ha ofrecido el norte. Todo lo que tengo que hacer es eliminar el obstáculo. ¿Crees que José te dejará liderar?» Mateo se burló. «Te matará en el momento en que yo muera». «Me arriesgaré». Carlos sonrió con desprecio. Levantó la pistola apuntando al pecho de Mateo. «¡Ahora!», rugió Mateo. No fue una orden de ataque, fue una señal. Yo, escondida en las sombras, lancé una roca hacia la izquierda. Chocó contra una chapa metálica. Carlos se sobresaltó, girando la cabeza por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Mateo necesitó. Se transformó. En el aire el cuerpo de Mateo se desgarró y se reformó. Para cuando tocó el suelo, era el enorme lobo negro. Recorrió los 6 metros en un borrón de movimiento, estrellándose contra Carlos. La pistola se disparó, las balas chispeando inofensivamente contra el hormigón. La nave estalló en caos. Los mercenarios de José abrieron fuego. No me escondí. Corrí hacia Lian. «¡María!», gritó Lian. Me deslicé por el suelo, esquivando a un mercenario que intentó agarrarme. Le rocié directamente en la cara con el spray de osos. Cayó gritando. Llegué a Lian y empecé a cortar sus cuerdas con una navaja. «¡Mantén la cabeza abajo!», grité. En el centro de la habitación, Mateo era un torbellino de violencia. Desgarraba a los mercenarios, pero eran demasiados. José Sombrío también se había transformado. Un enorme lobo blanco, casi tan grande como Mateo. Los dos alfas chocaron, un enredo de dientes y pelaje. Carlos, sangrando por una mordedura en el brazo, se arrastró hacia su arma. Apuntó a la espalda expuesta del lobo negro. «¡No!», grité. Miré a mi alrededor. Vi los controles de la grúa aérea. «Práctica», murmuré. Dejé a Lian y corrí hacia el panel de control en la pared. Apreté la mano en el gran botón verde con la etiqueta
liberación de imán. Arriba, un enorme electroimán industrial colgando de una cadena cobró vida. Se balanceó directamente sobre Carlos. La pistola en la mano de Carlos se levantó bruscamente, tirada por la fuerza magnética. Carlos, negándose a soltarla, fue levantado del suelo. ¿Qué? Gritó Carlos, mientras se balanceaba a 1,5 metros en el aire. Su pistola pegada al imán. No me detuve. Pulsé la palanca del vertedero de escoria. Un conducto se abrió sobre el lobo blanco de José Sombrío. Una pila de chatarra fría y dentada y polvo industrial le cayó encima, enterrándolo. Mateo, el lobo negro, su lobo negro se sacudió a los mercenarios restantes, que ahora huían al ver a sus jefes siendo derrotados por maquinaria pesada. Mateo volvió a su forma humana, jadeando, desnudo y ensangrentado, pero de pie. Caminó hacia la grúa magnética donde Carlos estaba colgando. María, llamó Mateo, puedes soltarlo ahora. Pulsé el botón de liberación. Carlos se estrelló contra el suelo. Mateo se cernió sobre él. Estás exiliado, Carlos. Si te vuelvo a ver en el norte, no seré tu primo. Seré el Alfa. Corre. Carlos se levantó a toda prisa y huyó en la noche, seguido por un cojeante José Sombrío. Mateo se giró hacia mí. Yo estaba desatando las últimas cuerdas de Lian. Lian me abrazó, sollozando. Mateo se acercó. Se detuvo a unos metros, consciente de la sangre en él. ¿Está bien?, preguntó Mateo. Está bien, dije, con lágrimas corriendo por mi cara. Miré a Mateo. Estamos bien. Mateo cayó de rodillas. La adrenalina se desvanecía. El veneno de la gala seguía en su sistema, luchando contra su curación. Corrí hacia él, atrapándolo mientras se desplomaba. Te tengo, susurré, sosteniendo al rey del norte en mis brazos sobre el sucio suelo de la fábrica. Te tengo. Hoy en día, 2 meses después, la nieve cae suavemente sobre la hacienda Cárdenas. Dentro, el fuego ruge. Lian está en la casa de invitados, jugando videojuegos en una televisión del tamaño de una valla publicitaria. Se está recuperando bien. En el estudio, Mateo puso un documento sobre el escritorio. ¿Qué es esto?, pregunté. Llevaba una de las camisas de Mateo y unos calcetines mullidos. El contrato, dijo Mateo. Los 2 años no han terminado, pero los términos han sido violados. Sentí una punzada en el pecho. Oh, ¿así que estoy despedida? Lee la enmienda, dijo Mateo caminando alrededor del escritorio. Cogí el papel. Cláusula 1. El término de la sociedad se extiende indefinidamente. Cláusula 2. El título de esposa práctica queda por la presente revocado. Cláusula 3. El nuevo título será pareja, compañera y la única a cargo de la linterna. Compensación, todo lo que tengo para siempre. Levanté la vista, con los ojos húmedos. No puedes poner comandante de linterna en un documento legal, Mateo. Soy dueño de los abogados. Mateo sonrió. Una sonrisa real, genuina, que llegaba a sus ojos dorados. Se arrodilló, sacó un anillo. Oro simple con una piedra de ónix negro. María Torres, dijo Mateo suavemente, salvaste mi vida, salvaste a mi manada, salvaste mi alma. ¿Te casarías conmigo de verdad esta vez? Sin cámaras, sin miembros de la Junta, solo nosotros. Reí, un sonido que llenó el oscuro castillo de luz. Solo si prometes una cosa, dije, lo que sea. Nada de hamburguesas para el perro. Él come carne. Mateo se rió, deslizándome el anillo en el dedo. Trato hecho. Me besó, y fuera, los lobos aullaron, no en señal de advertencia, sino de celebración. El rey había encontrado a su reina, y ella era perfectamente, maravillosamente práctica. ¿Y hoy qué? La verdad es que no sé.
A veces pienso que fue lo mejor que pudo haberme pasado. Otras veces siento que cometí un error gigantesco, una locura que nadie en Alicante podría entender. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es blanco o negro, nada es perfecto. Pero, al menos, es mi vida, es nuestra vida. Y con Mateo, con Lian a salvo, con un spray de osos en mi mesita de noche, y con la promesa de carne para el perro, o lobo, como sea, siento que, de alguna manera, encajamos. Es complicado, sí. Es ruidoso y peligroso, seguro. Pero es menos real que mi antigua vida de deudas y trabajos de mierda. Definitivamente no. ¿Y quién habría dicho que la persona más peligrosa del norte necesitaría que una humilde chica de barrio le enseñara a encender una linterna? A veces me pregunto, ¿les habría pasado esto también a ustedes? ¿Habrían tomado mis decisiones?